Hoy por hoy en Las Rías, Eva Chacón. Muy buenos días, de Orballo hasta Acenada, quizás continúa por algunas zonas, en general día de cielos cubiertos y de nieblas en algunos concellos. Vamos a llegar al entorno de los 23-24 grados según prevé Meteo Galicia, y a lo largo del día está previsto que se abran claros, es más posible por a Costa da Morte. Ahora lo que es tiempo de actualizar las noticias más importantes de la jornada, algo que hacemos a esta hora de este martes con Isabel Bravo. Hola, Isa. Muy buenas, Teba. Pues nada, vamos a empezar este resumen informativo de cómo va esta mañana de este martes de agosto, día 6, con ese minuto de silencio, en este caso a las 12 en la Plaza de María Pita, llevado a cabo en ese nuevo acto de repulsa, de condena contra la violencia machista. El Concello de A Coruña lo ha convocado en homenaje a Mercedes, la mujer de 74 años, asesinada presuntamente por su marido de 76 en la noche del jueves al viernes en su domicilio del barrio de Labañó, en la avenida de Gran Canaria. La autopsia, recordamos, reveló que fue estrangulada. Nos vamos hasta María Pita, allí ha estado siguiendo este acto nuestra compañera Leila Fernández. Han estado ahí presentes autoridades del Concello de Coruña, de la delegación del Gobierno, la subdelegada del Gobierno, María Rivas, también ha estado ahí, ha avanzado que la investigación continúa, la investigación policial para esclarecer el asunto y que están recabando testimonios para determinar qué ha sucedido. La alcaldesa Inés Rey por el momento no ha hecho declaraciones, las hará posteriormente dentro de unos minutos. El presunto agresor llamó a la Policía Nacional el viernes por la mañana fingiendo que se había encontrado a su esposa muerta tirada en el suelo en su habitación. Desde el sábado, recordamos, está en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Ambos convivían desde hacía 45 años, tenían 4 hijos en común. Y en Ferrol, los trabajadores de la empresa MyTours, filial de Alsa, se movilizan. Lo hacen en el marco de la huelga de transporte metropolitano que sí se sigue en la ciudad departamental. Más información, Rebeca Collado, Radio Ferrol, muy buenas. Muy buenas. La plantilla se encuentra en huelga desde el pasado mes de julio, desde el día 15, para reclamar, entre otras cuestiones, que se apliquen las tablas salariales del convenio provincial. Denuncian que la empresa está incumpliendo la legislación laboral. Sostienen que la última reforma estableció que los convenios de empresa no pueden estar por debajo de los sectoriales, y las tablas salariales del convenio que se les aplica, el de la extinta Tranvías Ferrol, aseguran son menores. La plantilla se mantiene firme, además con los ánimos de seguir adelante con la huelga. Y en a Costa da Morte, en Alarache en concreto, continúan cos traballos de posta en valor do castro de Montes Claros. José Manuel Mira, Radio Nortés. Hola, moi bo día. Que tal, Isa? Onte volveu o obradoiro de voluntariado do castro de Montes Claros na Laracha para continuar mantendo e descubrindo o patrimonio local da man da arqueóloga Purisoto. Nos últimos días utilizouse un sistema de láser instalado en drons para realizar un mapeo por parte de arqueólogos do CSIC. Mapeouse o castro e a súa contorna, producindo un mapa en 3D da superficie co objetivo de obter unha topografía de alta calidade recollendo 500 puntos por metro cadrado. Fixéronse fotografías en radiación infravermella coas que os investigadores agardan obter información de interese sobre o castro. Gracias, José Manuel. Gracias, Rebeca. Bueno, pues estas son las noticias más destacadas a día de hoy. Gracias, Leila, por supuesto. 12:30 de la mañana en Radio Coruña, la cadena SER. E a esta hora temos comunicación coa directora xeral de Mobilidade, con Judith Fontela. Bo día. Bo día.
Temos varias cuestións que teñen que ver cos transportes neste arco atlántico para vostede, porque seguimos a voltas cos cambios no transporte metropolitano. Imos primeiro a Coruña, Oleiro, Sada, que non acaben de convencer a moitos dos seus usuarios. Para os alcaldes de Oleiro e de Sada son recortes directos, mentres que a Xunta fala neste caso de reestructuración. Directora, xustamente temos a testemunha dunha usuaria de Esther Suárez que quereríamos que escoitara. Mi opinión y la de los más de 1000 usuarios que hemos firmado un manifiesto protestando por la falta de autobuses es que evidentemente son eufemismos. Cuando la Xunta habla de racionalización, habla de recortes. Evidentemente han quitado 4 líneas de autobuses, ahora han hecho 3 o 4 partes y han metido otros 4 más, pero evidentemente sobre una eliminación de 44 frecuencias horarias, que era la que teníamos, 3 o 4 autobuses no nos suplen el servicio que necesitamos para una de las zonas más densamente pobladas de toda Galicia. Vamos a escoitar a súa resposta, directora. Sí, recoñece esta usuaria que tratase dun reaxuste de 3-4 autobuses ao día. Como ben explicamos nas últimas semanas, o que fixemos é reaxustar os horarios para que autobuses que pasan con diferenza de 5 ou 10 minutos pois axustalo a un horario racional dentro desa franxa horaria, de maneira que o autobús, en vez de ir a metade os dos autobuses a metade da súa capacidade, temos un autobús que va pois cunha capacidade moito máis racional e axustada a eficiencia das necesidades da poboación. Por eso falamos de racionalizar e de evitar duplicar horarios. No que ten que ver coa zona de Ferrolterra, a situación non é a mesma, pero tamén temos incidencias cos traballadores que están en folga dende o pasado mes de xullo. Estás estudando como mellorar a situación? O tema da folga de Ferrol entendo que está sendo tratado no ámbito do Consello Galego de Relacións Laborais. Nos facemos un seguimento diario da folga dos servicios mínimos como servicio público e pouco máis podemos aportar a este tema. Non entramos no conflicto nin entramos no fondo da cuestión. É unha cuestión entre a empresa, os traballadores e o comité de folga. Imos mirar agora cara a Costa da Morte porque estamos no Brao e con el incrementanse o número de peregrinos. Pensamos se habería posibilidade de revisar as liñas de buses dado o aumento de xente máis aló do que soe ser habitual. Sí, nas liñas que cubren este transporte público no Camiño de Santiago, en concreto na conexión Santiago-Fisterra, Fisterra-Santiago, o que fixemos un reforzo durante o verán, reforzase o servicio de xuño a setembro, con 2 servicios directos ao día, outros 2 de luns a venres laborables. Durante este verán non tivemos coñecemento de queixas por parte dos usuarios, queixas concretas en relación a este servicio, porque de feito o reforzamos xa todos os veráns nos últimos tempos. Quedamos xustamente en Fisterra C, pero miramos cara ao futuro porque moitos pais pensan xa no curso que ven e queremos preguntarlle polos horarios das liñas de Fisterra C, dado que o ano pasado queixábanse de que non eran moi compatibles cos horarios do instituto e tamén que os nenos ian a pé no bus. Pensamos preguntarlle se verá reforzo, claro. Sí, no caso de Fisterra C, os rapaces de instituto, os rapaces que non teñen o transporte escolar con reserva de praza, en principio sí, en algúns casos tiñan que ocupar prazas de pé, prazas que están habilitadas nos autobuses para ir de pé. En calqueira caso, fíxese un estudo, un seguimento deste contrato nos últimos meses do curso escolar para tratar de ver as necesidades de reforzo de cara a este próximo curso escolar. Polo tanto, sí que dende o Servicio de Mobilidade da provincia da Coruña sí que se está facendo un seguimento continuo e continuado para ver onde se pode reforzar neste caso.
Pois quedamos con esa boa nova de cara ao curso que ven. Estás estudando un incremento da liña ou ver de que xeito poden arranxarse esas queixas dos usuarios deses institutos na liña Fisterra C, isto no que ten que ver co transporte por carretera. Queremos falar tamén do tren, das incidencias que acontecen xa dende antes, pero tamén coa chegada da alta velocidade. Estás en comunicación con Renfe ou co Goberno Central tamén para reclamar que o servizo funcione como debería? Nos reclamamos continuamente esa necesidade de tratar de evitar todas as incidencias e retrasos con que se atopan os galegos e as galegas na posta en marcha da alta velocidade. De feito, na reunión do pasado xuño co secretario de Estado acordouse a creación dun grupo de traballo e acordouse tamén por parte do secretario de Estado designar un interlocutor en Renfe que nos puidese proporcionar información sobre todas as incidencias. Isto foi no pasado mes de xuño. Recentemente hemos reivindicado ao secretario de Estado que nos facilite esta persoa de contacto, que este interlocutor que aínda non temos designado. Pois polo momento non hai esa fluidez que sería desexable para cos usuarios do tren, non hai neste caso novas para de parte do Goberno Central para con ese interlocutor. Queríamos falar tamén da estación intermodal da Coruña estes días. Na propia estación estamos a ver paneis informativos que nos ensinan como será a estación no futuro, por onde entrarán e sairán buses e trenes, e no que ten que ver coa parte que atinxe a Xunta, como discorren os prazos e tamén as obras. Recentemente tivemos unha reunión de seguimento das obras da estación intermodal con todas as administracións implicadas. En principio, púsose de manifesto que os prazos siguen o seu curso previsto e as obras o mesmo, co cal o marxe do ano que ven as previsións que se cumplan as obras e que se cumplan ter en marcha a nova estación intermodal da Coruña, na parte que atinxe lógicamente a Xunta de Galicia, a estación de autobuses. Pois Judith Fontela, directora xeral de Mobilidade, moitísimas grazas por estar connosco en Hoy por Hoy en Las Rías. Gracias a vos, moitas gracias. Estamos escoitando a Juno ou Juno, cabeza de cartel no Castelo de San Felipe esta fin de semana, o venres, junto a María José Llergo o sábado. Haberá máis artistas como Lúa de Santana ou Pamela Rodríguez nese Castelo de San Felipe en Ferrol, onde agora quedades con Rebeca Collado. Se estades escoitando dende a Costa da Morte, será turno para José Manuel Mira. Juno, protagonista do Festival Mar Aberto. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón. And maximum joy. City lights and business nights. When you request G-Car Design for higher heights. No place for beginners or sensitive hearts. When sentiment is left to chance.
No place to be ending, but somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator. Es martes, es 6 de agosto y ahora vallado durante buena parte de la mañana. Puede que continúe haciéndolo desde el lugar en el que estás escuchando. En cualquier caso, ahora mismo los cielos están cubiertos y la temperatura es de 21 grados, 2 más vamos a tener como máxima. Eso nos dice Meteo Galicia para este martes. Las fiestas de A Coruña continúan y vamos a hacer una primera visita a la sala de pantallas para ver, Juanjo Castiñeira, cómo está el tráfico. Juanjo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va la cosa? Que aquí ya sabemos que cuando llueve nos volvemos un poco tarumbas. Bueno, pues como bien dices, tenemos bastante tráfico dirección entrada hacia la plaza de Orense. La zona de Juana de Vega también se encuentra afectada, ya que tenemos el corte de San Andrés ya realizado desde la plaza de Pontevedra. Entonces eso obliga a todo el tráfico a meterse dentro del túnel de Juana de Vega, bien hacia Regidor Somoza o bien hacia la calle Juan Flores. Y además de todo eso, en dirección salida nos encontramos con la manifestación de los mariscadores en el puente del Pasaje. En estos momentos están cortando lo que es el carril derecho del puente Pasaje en dirección hacia Perillo. Eso está provocando también retenciones por la salida de Alfonso Molina. ¿Hay alguna previsión más, verdad, que nos puede dar las claves para cómo tenemos que movernos a lo largo del día? Bueno, pues de cortes de carril por descarga de material para obras en Enrique de Crit, de Manuel del Champs, en Virrey Osorio y en Juan Flores. Es lo que tenemos para el día de hoy. Pues nos quedamos con esos datos, Juanjo. Muchas gracias y que vaya muy bien el día por ahí. Igualmente a todos ustedes. Hasta luego. Y tristemente tenemos que hablar de violencia machista. El último asesinato machista ha tenido lugar en A Coruña, en la avenida de Gran Canaria. Isabel Bravo. Sí, pues efectivamente estamos consternados desde que trascendió la noticia ayer por la mañana. Los hechos ocurrieron en la noche del jueves al viernes. Vamos a situar a los oyentes, vamos a recordar los principales datos de esta noticia. Teba, si te parece, en este caso hablamos de la víctima de 74 años llamada Mercedes, de apellido Ríos. Pues es la víctima número 28 de los crímenes machistas en todo el Estado, en toda España, en lo que va de año, la segunda en Galicia. El presunto agresor es su marido, 76 años. Los hechos ocurrieron en su vivienda en la avenida Gran Canaria, en pleno barrio de Monte Alto. Vamos a recordar que la autopsia reveló que Mercedes fue estrangulada, asfixiada. La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, acaba de afirmar que sigue abierta la investigación, que la policía continúa recabando testimonios y que el presunto agresor llamó el viernes por la mañana a la Policía Nacional fingiendo y diciendo que se había encontrado a su esposa muerta tirada en el suelo, caída de la cama, en su propia habitación. Dormían en habitaciones diferentes y que se había encontrado con ese escenario, ¿no? Esa es su versión. Sin embargo, la Policía Nacional se trasladó al domicilio y ya vio algunas cosas que no le encajaban y la autopsia, como decimos, reveló que la mujer fue asfixiada. En este caso, apuntamos que convivían desde hace 45 años, que tenían 4 hijos y que no había denuncias previas por malos tratos. Vamos a escuchar a la alcaldesa de A Coruña. Hemos contado en el avance informativo que se ha guardado un minuto de silencio en la Plaza de María Pita, también ante la Delegación Territorial de la Xunta una hora antes, en señal de repulsa y de condena por este crimen machista. Y vamos a escuchar, decimos, a la alcaldesa Inés Rey con estas palabras. Como digo, avanza a bo ritmo cumplindo os prazos de execución estipulados e que, salvo imponderables, será entregada a tempo. Como saben, o prazo de execución rematará. No son estas las declaraciones que queríamos escuchar. En este caso, la alcaldesa se refería a las obras de reurbanización de la calle San Andrés, pero en todo caso las escucharemos en cuanto las tengamos, si te parece bien, Teba. Bueno, estamos ante un hecho luctuoso. Este hombre está en prisión provisional
provisional comunicada de sin fianza, así lo decretó la magistrada del juzgado que estaba de guardia el día de los hechos, está en prisión y bueno, pues ha sido acusado de un delito de momento de homicidio a la espera de lo que resulte de la investigación abierta. Estas son las notas, los detalles correspondientes, lo que sabemos con respecto a este crimen de violencia machista. Muchísimas gracias, Isabel Bravo. Te escuchamos en hora 14 con lo que haya. Cristina Bajo, da Marcha Mundial das Mulleres. Moi buenos días. Hola, bo día. Dende onte asistimos a varios minutos de silencio a nivel institucional. Mañá hai unha convocatoria do movemento feminista en rotunda repulsa ao sucedido, ao acontecido, en recordo tamén en lembranza de Mercedes. Efectivamente, mañá ás 8 as organizacións convocamos un acto para denunciar e visibilizar que a violencia machista sigue no día a día nas nosas vidas presente. Tamén gustaríame decir que, aínda que todavía non se confirme que sexa un asesinato machista, igual que lle poñemos nome e apelidos á víctima, estaría ben poñerlle nome e apelidos tamén aos agresores, porque ao final parece que se invisibiliza de unha forma quen son os que nos están asesinando e os que están agredíndonos. Dende os colectivos feministas, como dicíamos, en esa convocatoria de cara a mañá, escoitábamos hai nada nos informativos en Radio Galicia as compañeiras de Lugo, neste caso, que pedían que a Xunta abrira os centros de seguimento das víctimas comprometidos, sobre todo pedían máis recursos. Que o que tedes que pedir dende denunciades dende a Marcha Mundial das Mulleres, Cristina? Pois efectivamente, aquí temos un problema de falta de dotacións, de recursos, para empezar os centros de información ás mulleres, que non son centros única e exclusivamente para atender ás mulleres víctimas de violencia, sino para dar información ás mulleres en xeral, pero que ten un papel moi importante. As traballadoras dos centros de información ás mulleres están totalmente desbordadas porque non teñen, pois eso, recursos suficientes. Por outra parte, a Xunta agora mesmo eliminou a Secretaría de Igualdade que dependía da Xunta directamente, o cal tamén pon de manifesto o pouco compromiso que ten o PP cando estamos falando de igualdade, cando estamos falando de violencia machista. Entón, efectivamente, como as compañeiras de Lugo, o que estamos pedindo que, por favor, menos minutos de silencio, que están ben, menos discursos e moitísimo máis recursos, moitísima máis concienciación, moitísima máis apostar pola educación nos centros educativos, apostar pola educación nas empresas, apostar pola educación en todos os ámbitos, porque a única forma de alcanzar, de eliminar a violencia machista é a través da educación e, sobre todo, da dotación e dos recursos para que a xente poda seguir vivindo, para que poda sair desas situacións de violencia. E tamén gustaríame, para rematar, incidir nunha idea, que agora mesmo, a nivel estatal, hai oficialmente 28 mulleres asesinadas, na Galiza 2. Temos que falar tamén dos fillos e das fillas que foron, que eran orfos e tamén que foron asesinados polos seus pais e moitas veces estaban no sistema de Biogen, o cal é terrible. O sea, por favor, non podemos esquecer que ningún pai maltratador pode ser un bo pai e non pode ter acceso aos menores. Pola nosa banda creo que non temos moito máis que decir. Simplemente, por favor, que está moi ben que mañá vayamos ás 8 da tarde ao Obelisco, que berremos, que visibilicemos, pero que tamén no día a día, por favor, teñamos presente que a violencia está ao redor de nós e que a veciña, a compañeira, probablemente esas situacións que non estamos dándolle a importancia, sí que é máis importante e ten máis relevancia do que creemos. As palabras de Cristina Bajo, da Marcha Mundial das Mulleres. Moitísimas grazas por estar connosco, facer este chamamento, esta reclamación e por difundir estas ideas, dende logo. Bueno, moitísimas gracias a vos por sempre chamarnos e polo menos contar coa xente que estamos nas rúas intentando visibilizar, concienciar sobre o que está sucedendo coas mulleres. Pois claro que o faremos, o noso traballo, igual que o lembrar tamén este número 016 que non deixa rexistro e que atende as 24 horas do día. Seguimos adiante, no Hoy por Hoy a Coruña. Moitísimas gracias.
Concello de Oleiros. E a tal e marchamos a esta hora da mañá, pasan 51 minutos das 12 do mediodía para falar co seu alcalde, Ángel García Seoane. Moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Para falar neste caso da reunión coa conselleira de Vivenda e Infraestructuras, alcalde. Bueno, sí, o pasado venres tuve unha reunión ca Conselleira de Infraestructuras para presentarlle varias demandas do Concello de Oleiros, así como tamén como información, non, sobre temas que afectan ao Concello de Oleiros e que dependen da Xunta de Galicia, non? Nesta reunión se demandou a realización dunha rotonda no cruce de Montrobe, donde o Concello aportaría o suelo para esa rotonda. Para que? Para axilizar os tráficos da carretera de Montrobe, desde Oleiros a Perillo, e eliminación dos semáforos nese cruce, que son tremendos, que hasta 7 minutos a veces hai que esperar en unha cola de 100 metros para poder pasar, non? En relación ca seguridade peatonal, tamén se reclamaron a construción de aceras na carretera desde a Iglesia de Mera hasta o cruce do Cubo, no núcleo de Agra, en Serantes. Completar tamén o tramo de aceras dende Vilanova hasta o campo de fútbol do Atlético San Pedro en Nós. O tramo que une o Alto de Arillo hasta a conexión ca Ártabra na zona dos Galgos en Dorneda, non? Estas son obras para que se incluyan na programación que ten a Xunta, porque así me fixeron saber que estaban programando, pois que incluyan parte destas obras. Tamén se solicitou saber a situación da continuidade da vía Ártabra de Endiñás hasta a autopista do Atlántico. A conselleira informoume que a Xunta acaba de iniciar o tema para levar adiante a exposición pública do tema medioambiental para que esta obra se poida facer, non? E, por tanto, van a expoñelo e logo da súa exposición vendría a contratación, que non sería, porque isto vai ter un tempo tranquilamente hasta mediados do ano que ven, e a partir dese momento e antes de que acabe o ano 2025 se supón que a Xunta sacaría a contratación as obras, non? Pero, bueno, de entrada hai un ano seguro respecto ao tema de impacto ambiental, que é un trámite ineludible por parte da Xunta e que, por tanto, leva moito tempo facelo, non? O Concello de Oleiros sigue a esperar, por certo, contestación ás demandas e denuncias formuladas para resolver a problemática que está a padecer a cidadanía polas sendas e paseos de Oleiros, non? Xa son 3 os delegados os que se demandaron solucións, Besteiro, alcalde de Ames e actual, sin que, hasta o momento, pois se houbera feito nada nese aspecto, non? É lamentable que se poida engañar a un concello, octavo Concello de Galicia, por parte das delegacións do goberno e que non se faga a tramitación para facer realidade estas demandas do Concello de Oleiros, non? Alcalde, que pasa coa Administración do Estado, esos accesos prohibidos? Sí, accesos prohibidos é tremendo, non? A relación cas institucións do Estado son inexistentes desde o Concello de Oleiros e pasan polo filtro do delegado do goberno. Antes eu que quería solventar algo en Madrid, en Costas en concreto, non había ningún problema, me recibían, me atendían, solucionábamos problemas. Bueno, pois levamos uns anos, estes últimos anos, que hai unha sequía total en ese aspecto, non? Os delegados do goberno supostamente están para para canalizar as demandas dos concellos e influir nos ministerios e as súas xefaturas para que se leva adiante as peticións que fan os concellos, non? O Concello de Oleiros ten solicitados varios expedientes que afectan a costa oleirense, como son a mellora dos paseos marítimos, a pasarela de acceso ao castelo que está que se cae, non? E que depende exclusivamente deles, por certo, por falta de mantemento da xefatura de Costas da Coruña, cando é competencia especial deles mesmos, non? Por tanto, logo temos a carretera taludes que se caen en Mera, hai casi o peligro de que unha carretera se desmorone en Punta Bufadoiro, nas 13 Rosas se caeron tamén 2 taludes, e casi está, se non abordamos a obra que quere facer o Concello, non nos acaban de autorizar, e, bueno, pois é unha cousa tremenda a atitude que teñen estas persoas, non? Pero unha atitude que non se comprende, non? Que non entendemos como se pode estar atentando contra os intereses dos peatóns, dos cidadáns, contra un Concello que o único que fai é pedir cousas que son de dereito para os cidadáns e a máis aportamos nos sempre a parte da obra que hai que facer, non? Eu creo que outra das cousas que estamos tamén denunciando, pasamos 183 folios a Madrid para denunciar a obra inacabada do dragado da ría, non? O Concello
acaba de notificar ao Ministerio de Medio Ambiente esta situación con eses documentos, esperemos que se nos conteste, non? A Xefatura de Costas da Coruña é inexistente, totalmente inexistente, non? As demandas e denuncias formuladas pasan polo arco do triunfo e, por tanto, xa digo, me parece irregular o que están facendo os delegados do goberno, que é o filtro que temos para poder chegar a Madrid. E rematamos pasando pola Ponte Pasaxe. Sí, máis infraestructuras viarias, non? O Concello de Oleiros demandará unha vez máis ao delegado do Goberno de España información sobre a construción e ampliación da Ponte Pasaxe. Unha obra prometida por distintos gobernos e que ninguén executa, non? É unha tomadura de pelo constante. O proxecto foi aprobado o pasado ano e se propuxo e anunciou a expropiación para o mes de maio. Eu creo que naquel momento, como iba a haber eleccións, pois dixeron, vamos a expropiar. Bueno, pois hasta hoxe non se fixo nada que eu sepa, non? É como digo, unha tomadura de pelo e unha venta de fume. A Ponte Pasaxe é unha prioridade para acabar coas colas interminables e que os ciudadanos teñen que colaborar co Concello de Oleiros, todos os que cruzan a diario a Ponte Pasaxe, teñen que colaborar mandando correos ao Ministerio denunciando esta situación, non? É inadmisible que se poida ter un acceso como este á cidade, o principal acceso que pasan 90.000 vehículos e que se poida ter sen atender, non? É unha das principales infraestructuras para os tráficos da comarca. Nos imos ter que falar cos grupos cataláns, non? Pois se me ocurriu, para que se lle exixa ao goberno do PSOE e máis da Ferrolana, non? A inclusión nos orzamentos do Estado da citada ponte, dado que os deputados do PSOE galego e do PP eu creo que pertenecen a cofradía dos caladiños e só están e só lles ven a fala para pedir os votos, non? É lamentable ver esta situación que hai. Pois Ángel García Seoane, grazas por estar connosco. Hasta logo, Dios. Concello de Oleiros. Que actualizamos rapidísimamente con Adrián Candal, porque además hoy vuelve Mella al trabajo después de estar con la selección. Adri, muy buenas. Muy buenas, y vuelves, puedes decirte, va el hijo pródigo. Fíjate que esta tarde vuelve el Depor al trabajo después de poner punto y final a la gira en tierras portuguesas. Se prepara el Teresa Herrera y, bueno, pues la gran foto, el gran aliciente estará, como dices, en ver a David Mella, que está inmerso en las negociaciones para poder renovar su contrato. Es la ambición que tiene el Depor, blindarlo por lo menos hasta el 2030 con una subida de salario, y en medio de todo esto pues regresa después de, bueno, pues haber pujado un año absolutamente redondo. Héroe para el Depor en el ascenso, fue clave su presencia desde que llegó al equipo. Bueno, pues fue el Depor lanzado, y ahora con la selección, que también fue clave en ese triunfo de España en sub-19, que se conseguía esa medalla de oro en Irlanda del Norte. Pues por lo tanto, David Mella, que será pues la foto más impactante hoy del día en Abegondo, vuelve el Depor al trabajo por la tarde, pensando en esa Teresa Herrera. Recordamos, para el Depor juega el viernes a esas semifinales frente a Unionistas de Salamanca, y la final el sábado. Y también tenemos la parte femenina con el Depor Abanca, que es la medida también el propio sábado al Athletic Club. Hoy hemos escuchado a Irene Ferreras, también a Lucía Martínez, jugadoras, y bueno, no hay calendario todavía para la Liga F, está la situación bloqueada, pero ellas se preparan, ajenas a la polémica, para llegar en las mejores condiciones a esa Liga F. Bueno, pues también para ellas es importante el Teresa Herrera, así que semana grande para el fútbol coruñés con este clásico Teba. Bueno, Adri, pues muchísimas gracias por actualizarnos toda la información. Te escuchamos atentamente. ¿Hoy tenemos? Hoy no tenemos, pero bueno, haremos versión podcast y nada, daremos la información. Pues nos la bajamos. Gracias, adiós. Adiós. Es la 1, las 12 en Canarias. Despedida y cierre de Pere Aragonés en el Palau de la Generalitat, última comparecencia del presidente en funciones antes de, salvo sorpresa, dar el relevo al socialista Salvador Illa. Aragonés ha hecho un repaso de los logros de su gobierno, una defensa del pacto de financiación con el PSOE y del que ha dicho su horizonte, la independencia. Laura Pons, buena tarde. Hola, buenas tardes. Y balance de obra de gobierno de Pere Aragonés, que se va recordando sus logros: amnistía, indultos, derogación de la sedición, mesa de diálogo con mediación internacional y ahora un acuerdo de financiación que asegura es lo más importante que ha conseguido la Generalitat para su soberanía desde el franquismo. Aquest acord serà el salt endavant més important en la sobirania de Catalunya des de la recuperació de la Generalitat després del franquisme.
Un acuerdo que es asumido por el Gobierno central, decía Pere Aragonés. Eso sí, queda pendiente resolver el conflicto político, abordar la independencia de Cataluña. Por cierto, que Pere Aragonés también se ha pronunciado sobre el pleno de investidura que se celebrará seguramente el jueves en el Parlamento. Espera que Carles Puigdemont no sea detenido en su regreso a España. Gracias, Laura. El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, está a punto de finalizar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios de Cataluña de cara a esa investidura de Salvador Illa, que contará con el apoyo de Esquerra y de los comunes. Primera dimisión en el SUB, el Sindicato Unificado de Policía, tras el acuerdo con la organización Ultra Desokupa para la formación de sus agentes. Deja el cargo el número 2 de este sindicato en Vizcaya, que denuncia la deriva ultra que está tomando el SUB. Han hablado con él los compañeros de Radio Bilbao. Información de Íñigo Sánchez. Un acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía y Desokupa que sigue generando polémica en Vizcaya. Su secretario de organización presentaba su dimisión ayer lunes por la deriva ultra. Dice que adquiere el SUB con este pacto y añade que él no tiene nada que ver con esto. Efectivamente, yo no tengo nada que ver con este tipo de pactos. El SUBE ha sido toda la vida un sindicato transversal y ha funcionado de forma independiente con cualquier negociación, y la imagen que traslada este grupo a mí me resulta una imagen ultra, no me gusta. En carta, y a la que ha tenido acceso la SER, afirma que este pacto se produce en un momento político muy concreto y acusa a algunos responsables sindicales de utilizar la organización en beneficio de su ideología. Renfe va a pedir compensaciones a Talgo por los fallos de los nuevos trenes Abril, como el que ayer se produjo en un tren Ablo entre Valencia y Madrid. Los pasajeros estuvieron horas parados, sin luz y sin aire acondicionado. Dice Renfe que esta avería se suma a un aumento de las incidencias técnicas de los trenes. Edu Hernández. Sí, los fallos constantes de la serie 106, los Abril de Talgo, están generando una situación que Renfe considera que rompe las responsabilidades contractuales por las que se acordó la compra de estos trenes de alta velocidad. De Renfe exigirá una compensación económica al fabricante español sin todavía especificar las cantidades, y de hecho no descartan emprender acciones legales contra Talgo, que no solo ha retrasado durante mucho tiempo la entrega de estos trenes, sino que desde el propio día que empezaron los servicios comerciales lo hicieron, recordemos, con una gran incidencia en la línea que conectaba Santiago con Madrid y que, como vemos, se ha ido sumando a otras muy seguidas desde entonces. En Bangladesh se ha disuelto el Parlamento este martes tras la dimisión y la marcha del país ayer de la primera ministra después de días de protestas violentas de los estudiantes. Todo apunta a que el premio Nobel bangladesí, Muhammad Yunus, se pondrá al frente de un gobierno interino. Nicolás Castellano. La oficina del todavía presidente hace oficial esa disolución del Parlamento de Bangladesh pocas horas después de que las protestas de miles de personas que se han tornado violentas con más de 400 muertos provocara el exilio forzoso de la primera ministra, que se ha refugiado en la India. Los líderes estudiantiles que encabezan las movilizaciones afirman ahora que el nuevo gobierno interino estará liderado por el premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, un ofrecimiento que, según Reuters, ya habría aceptado el prestigioso banquero que recibió el Nobel por combatir la pobreza en Bangladesh mediante el desarrollo del concepto de microcréditos. Además, ha sido liberada esta mañana la líder de la oposición en el país, condenada en 2018 y que cumplía arresto domiciliario. Y a la 1:04, 12:04 en Canarias, nos vamos a París. Información olímpica, Álvaro Benito, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes desde París. Deporte en directo con muchos españoles compitiendo. España es 26ª del medallero. 9 medallas, 1 de oro, 3 de plata, 5 de bronce. Tiene 2 más aseguradas y podrían caer hoy 3 más. La de vela de Shamari Brookman tiene buena pinta, pero antes tiene que soplar el viento en Marsella. ¿Lo hace o no? Manoj Daswani, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Álvaro. Desde el box del equipo español en la Marina de Marsella sopla el viento en curso de la primera regata del día en la clase mixta. Jordi Chamar y Nora Brookman están en el grupo cabecero, así que estamos cerca de empezar a cocinar una medalla que sería la segunda para la delegación española en la vela, que es su deporte talismán en estos Juegos Olímpicos. Van segundos en la clasificación general y quieren plantarse primeros antes de mañana. Recordamos, la Medal Race está prevista para este miércoles, pero ya hoy puede quedar cerrada la opción de medalla para Chamar, que fue medallista en Tokio, y para Nora Brookman. El piragüismo español cerca del pleno en la primera mañana de series. Estadio Náutico, Pedro Fullana, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, sí, con 5 de las 7 embarcaciones que han entrado hoy en liza ya directamente en las semifinales, o en caso del K4 femenino incluso en la final ya para el próximo jueves, y solo vamos a ir a 2 repescas, a 2 cuartos de final. Por una parte, Adrián del Río y Marcus Cooper en el K2 500 y también Sara Ozande y Carolina García en el K2 500 femenino. Por tanto, el resto va a estar compitiendo jueves y viernes por las medallas. Estos dos tienen que ganar este mediodía para seguir con el rumbo
para estar en las finales. Saltamos al atletismo. San Denis, ¿se meten las nuestras en la final de longitud o no? Francisco José Delgado, Paco Jo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Álvaro. Pues no, la verdad es que no se meten las nuestras. Ni Fátima Diamé ni Tiesi Botele van a entrar en las finales. Han quedado eliminadas y eso que Fátima ha hecho un buen desempeño con 6.52 en el segundo salto. Tessi lo ha hecho un poquito peor y se quedan 6.09. El repaso del resto de la participación de la mañana es bueno en la repesca del 110 con Asier Martínez clasificado para las semifinales. Avanza en segundo puesto de su serie y hay que recordar que anteriormente en el 1500 femenino Águeda Márquez y Esther Pérez no pudieron entrar directamente a las semifinales, pero sí que lo hace Marta Pérez, clasificada en el sexto lugar en su serie y por lo tanto entrando directa a las semifinales. Apunten una hora, las 21:14 de hoy, final del 3000 obstáculos con Irene Sánchez Escribano en busca de un diploma olímpico. En la Plaza de la Concordia, pleno centro de París, comienzan las eliminatorias de skate con dos españolas. Vicens Batalla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues no le ha ido bien a la primera española, Julia Benedetti, en este circuito de parque en la Concordia, porque se ha caído en la primera, en la segunda, el primero y segundo pase, y sí que ha conseguido completar el tercero afortunadamente, pero claro, supongo que los nervios le han pasado factura. Lo ha completado, pero la nota ha sido la más baja de su primer grupo de los 4 que hay, con un 70-27, y como era de esperar, las japonesas vuelven a dominar esta especialidad de skateboarding, la que ganó en Tokio Kokoma Hiraki ya va en cabeza, y vamos a esperar ahora a la otra española que está en el cuarto grupo, Naya Lasso, una debutante de 15 años, a ver si tiene más suerte. Citas del día en deportes de equipo, Gran Fortaleza de España, 9 de la noche en Marsella, España-Brasil, fútbol femenino, semifinales. Antes, 2 de la tarde, a esa hora arranca el primer carrusel del día, hockey hierba masculino, también semifinales, España-Holanda, la previa, estadio Yves du Manoir. Diego González, hola. Hola, ¿qué tal, Álvaro? En poco menos de una hora, sí, efectivamente los Racers de Stick van a buscar una medalla o bien de oro o bien de playa, o bien de plata en juego en este estadio Yves du Manoir, un billete para la final olímpica, con las gradas repletas de público, mucha afición española, no van a estar solos, los demás Caldas preparadas ya para este partido, como el de cuarto de final ante Bélgica, olvidado el 5-3 ante los neerlandeses de la fase de grupos, mucho calor, 30 grados cuando arranque el partido, baja de Bruno Font, la otra semifinal esta tarde. Si España gana, vence a Países Bajos, se enfrentará al ganador del Alemania-India en la final de este torneo de hockey masculino de hierba. Misma hora, cambiamos de deporte, waterpolo femenino, cuartos de final España-Canadá, ya en la Defense, previa del encuentro, José Ignacio Tornadijo, buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Imponente este escenario donde se va a jugar el partido de cuartos de final. Ya se han abierto las puertas al público, algunos aficionados españoles ya con sus banderas, pero de momento todavía queda mucha gente por llegar. Las jugadoras del equipo de Miki Oka ya están también aquí en estas instalaciones. A las 2 de la tarde va a arrancar el partido. Recordamos, jugamos ante Canadá, un equipo al que en el último Mundial de Qatar le ganamos también en cuartos de final por 12-9. Solo han ganado un partido en la fase de grupos las canadienses. España llega imbatida, ha ganado los 4 choques que ha jugado, por lo tanto favorita para este partido, pero con cuidado. A las 2, España-Canadá buscando un puesto en las semifinales. Volvemos al canal, Pedro Fullana con protagonistas. Bueno, pues aquí tenemos a 2 medallistas olímpicos que quieren repetir, con Carlos Arévalo y con Rodrigo Germado. Carlos, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Rodrigo, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, lo importante, imagino, era estar en semis, ¿no? Sí, la verdad que el día está abordado, ha sido un día redondo, hemos clasificado directamente tanto K4 como en K2. Ahora nos toca un día de descanso por el medio para afilar el cuchillo y para poder mañana darlo con todo. Pasado mañana darlo con todo. Además, lo importante era eso, porque es verdad que luego ya separáis, ¿no? El K4 va el jueves, luego el K2 lo tenéis el viernes, vais a tener descanso, pero hoy era un día complicado al tener que doblar. Sí, exacto. Tenemos un día mañana de descanso entero que nos va a venir fenomenal, la verdad. Sobre todo porque el formato, para mi gusto, es un poco malo. Meter semifinal y final en una Olimpiada el mismo día, con 2 horas, me parece demasiado apretar, pero bueno, vamos por buen camino, estamos con muy buenas sensaciones y ya por el objetivo. Carlos, ¿cómo están las fuerzas para el jueves? A tope. Es lo que venimos entrenando, lo que venimos preparando todos estos meses atrás, y además es una final olímpica. Te juegas una medalla olímpica en tus mejores condiciones, la cabeza está centrada en ello y las fuerzas salen de donde tienen que salir. Y luego si conseguimos traer un oro para España es lo mejor que podemos hacer. Rodrigo, ¿qué? ¿Firmamos una medalla o no? Yo firmo dar, como dice mi compañero, mi mejor versión y ya veremos dónde nos deja eso, que aquí la gente corre mucho. Bueno, que el piragüismo al rescate del medallero español, así que tenéis la presión vosotros. Bueno, no lo estamos haciendo tan mal. Bueno, vamos poco a poco. Gracias, chicos. A vosotros. Gracias. Gracias a Rodrigo Germade y a Carlos Arévalo, 2 de nuestras estrellas en el mundo del piragüismo que quieren sacar esa nueva medalla en el K2 200.
y en el K4500 junto a Marcus Cooper y a Saúl Cravioto, nuestra embarcación estrella, por decirlo así, en el piragüismo español. Gracias, Pedro. Y antes de cerrar, actualizamos, insistimos, la vela puede darnos una nueva medalla. ¿Cómo va la regata de Xamar y Brookman, Manoj? Van sextos los españoles, ojo, porque de forma virtual tendrían en la clasificación general una ventaja de 12 puntos con respecto a los cuartos, y eso significa que si la ventaja se eleva a 18 serían medalla de forma matemática en el día de hoy. A las 2 de la tarde, recuerdo, primer carrusel olímpico del día con el hockey, el waterpolo, el piragüismo y todo el deporte en directo. Juegos Olímpicos de París. Cadena SER. Pues a las 2, carrusel olímpico, más noticias en próximos boletines informativos y en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Costafeira, mucho más que un festival. 8 de agosto, Iván Ferreiro. Artista invitado, Marwan. 9 de agosto, Los Secretos. Un concierto para cantar y repasar todos sus éxitos. No te lo pierdas. El 9 de agosto, Los Secretos en Costafeira. Costafeira, del 24 de julio al 24 de agosto en Sanxenxo. El Solidario Festival de la Luz vuelve el 23, 24 y 25 de agosto lleno de música en directo, gastronomía y programación para toda la familia. Un ambiente único para un fin de semana inolvidable de la mano de Luz Casal, Los Cigarros, 21, Sara Socas, Besmaya, Paula Cups, Miguel Costas y muchos más. Descubre un evento único. Entradas disponibles en festivaldelaluz.es. Abono solidario por solo 20 euros. Os en familia, pensa ben e acertarás. Filetes de porco 5,69 euros o kilo. E chipirón patagónico 6,49 euros o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. Los 40 Summer Life 2024. 7 de agosto, Cambados, Plaza de Fefiñáns. Estás invitado a la mayor fiesta del verano con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de Paul Grange, Charlie USG, La Beba, Noan, Walls, Almacor, Polo Nández, Lemot y Jay Francis. Del 9 de julio al 8 de agosto, los 40 Summer Live 2024. Toda la info de fechas, artistas y ciudades en los40.com. ...90 aniversario, Radio Coruña Cadena SER, la 93.4, antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña, Eva Chacón. Bala negra, balanera soledad, bombatea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. Pasan 14 minutos de la 1 de la tarde, sigues escuchando Hoy por Hoy a Coruña en información de servicios. Venimos contando desde primera hora y dado que no hay hora 14, prefiero repetiroslo que está cerrada al tráfico la calle San Andrés desde la plaza de Pontevedra por esas obras de la segunda fase de la reurbanización de la zona. Hay cambios previstos en las líneas 3 y en la línea 7 de autobuses urbanos que van a pasar a circular por Juan Flórez y por el Cantón Grande en su ruta de acceso a la ciudad, entre Santa Catalina y el pórtico de San Andrés. Las canalizaciones están finalizadas ya según el Concello en un 70%, así que la cosa va viento en popa. Bueno, anunciados estos cambios en lo que tiene que ver con la circulación, vamos a hablar de la cita de esta misma tarde-noche con las fiestas de María Pita y en este caso con Locos por la Música. Por favor, ¿me das una cerveza?
cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla.
agüita amarilla. La agüita amarilla. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. Si vives en Coruña, te va a gustar saber que Supeco abre un nuevo supermercado y te van a gustar más los precios súper económicos que tiene y lo que vas a ahorrar en tu compra. Tu nuevo vecino llega al barrio a partir del 8 de agosto en la calle Manuel Murguía, en el edificio de la Casa del Agua, para que compres lo mismo, pero más barato. Supeco, tu súper económico. Si cuando compraste tu sofá lo pagaste en pesetas, es que tienes que cambiarlo. Ven a las rebajas de Mercasofá, la exposición de sofás más completa de Galicia, con sus auténticas rebajas imbatibles. Descuentos en todo. Mercasofá, ahora a menos de 15 minutos de Coruña. Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo sofá está en las rebajas de Mercasofá. Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio me renta un montón. Agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus. Y continuamos con citas de cara al día de hoy, porque el Noroestiño continúa esta tarde en los Jardines de Méndez Núñez a partir de las 7 de la tarde con su Orquesta Fantasma y El Hombre Orquesta. Ya sabéis que hay más escenarios del Noroeste, que tenemos más cosas, porque tiene lugar cada día una edición de Noites do Noroeste, de Contos dende o Noroeste, y hoy podemos ver a Roi da Costa disfrutarlo en la Plaza del Humor a las 7 de la tarde con A Miña Vida Sendo Outro. Recordamos que todas estas actividades son gratuitas, forman parte del Festival Noroeste Estrella Galicia, y nos gusta también nuestra subsección de la Feria del Libro. Hoy vamos a hacer una parada de alguna manera en la prisión provincial, porque esta tarde a partir de las 7:30 en la carpa de actividades de la Feria del Libro se presentan 2 libros, se presentan A loita dos perdedores, razón a xénese da guerrilla antifranquista en Galicia y los años de la guerra y la prisión provincial de A Coruña, Memorias de un recluso, Domingo Quiroga Ríos, de Luis Lamela. Luis Lamela, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Encantado de Acompañado estar con además vosotros. Acompañado, decía, por una benquerida de esta casa, por Ana Romero Masía, en esta cita importante en la que vamos a aprender mucho de historia en lo que tiene que ver con la loita dos perdedores de la guerrilla antifranquista, aunque hoy quería pararme un poquito más porque nos gustan mucho los retazos de la historia que tienen que ver con la ciudad en la prisión provincial de A Coruña, porque a través de lo que tú nos cuentas de Domingo Quiroga vamos a saber cómo eran aquellos años tan turbulentos de la vida en la prisión provincial, ¿no? Sí, sobre el Domingo Quiroga dejó escritas unas memorias sobre su estancia en la prisión, y esas memorias después de 80 años pues salen a la luz. De alguna forma él cuenta todas sus experiencias como digamos un inquilino, entre comillas, de la celda 41, que era la celda que hacía, que el piso de esa celda hacía, digamos, de tejado de la celda de los condenados a muerte. Y él fue un testigo privilegiado que tuvo la oportunidad y la posibilidad de dejar para que nosotros conociésemos todo lo vivido en aquella cárcel durante los años más negros de la Guerra Civil. ¿Tú cuando te encuentras con esta documentación y luego cuando la trasladas a este libro, recordamos los años de guerra y la prisión provincial de A Coruña, ¿qué es lo que más te llama la atención? Bien, yo recibí estas memorias por parte de un hijo de Domingo Quiroga, ¿no? Me las facilitó, éramos compañeros del Ateneo Republicano, y me las facilitó después de saber que yo había
bueno, de alguna forma he hecho referencia en otros libros de Domingo Quiroga, ¿no? Y estas memorias yo las tuve guardadas, no me puse con ellas después, durante muchos años, hasta un momento en el que vi que era una cosa interesante. Y él cuenta, durante ese proceso, cuenta la vida diaria de la prisión, desde su estancia en la enfermería, los acusados, los fusilados que estaban acusados de querer huir a la zona republicana, cómo eran las celdas de los condenados a muerte, cómo era el toque de silencio y el aparato para recogerse las celdas y las largas noches que ellos sufrían en aquellos habitáculos que estaban construidos para un recluso y había 10 personas que alfombraban durante la noche la celda con colchones, en donde dormían y no se podían ni dar la vuelta porque cualquier movimiento ya molestaba al que estaba al lado, ¿no? Y después el aseo, o sea, lo que es el bidé y el grifo del agua, que estaban a los ojos de todos y tenían que hacer sus necesidades delante de todos los ojos que estaban en la celda, ¿no? Cómo se comunicaban por medio de tubos de conducción de agua. Ellos ponían un periscopio de cartón con un trocito de espejo por la mirilla de la puerta y se enteraban, conocían todo lo que sucedía en los pasillos, en el patio, ¿no? Cómo eran los grupos de presos. Los grupos salían a pasear en las zonas centrales y cómo se reunían por afinidades sociales, afinidades laborales, cómo se sentaban en medio del patio y estaban durante todo el tiempo mirando al cielo sin moverse. Otros que vivían en el odio. Un chaval de 17 años al que fusilaron a su padre y a sus 3 hermanos, y él clamaba venganza, esperaba salir para poder ejercer ese ánimo de vengar a los que había matado, ¿no? Y bueno, de tipo sin el llamado terrorista, el anarquista, el obrero especializado, el padre del terrorista, cómo comían, las ceremonias de cerrar las puertas de las celdas con el saludo fascista hacia un lugar que no había nadie, en fin, todas esas cosas pequeñas pero muy grandes. Claro. que sufrieron aquellos días. Recordamos que Domingo Quiroga fue un preso republicano y también masón. Entendemos que su mirada de aquellos años que ya eran cruentos y turbulentos fuera dentro debía ser pues algo digno de contar y de recuperar en esas memorias que hoy se presentan junto con Aloitados Perdedores, escritas y recuperadas por Luis Lamela, de las que hemos hablado. Recordamos esa cita a partir de las 7:30 de la tarde en la carpa de actividades de la Feria del Libro. Luis, muchísimas gracias por contárnoslo. Gracias a vosotros, un abrazo grande. Por fin chegaron os nosos mellores días, as nosas festas. Con Kate Ryan, Los Planetas, Rodrigo Cuevas, Mocedades e moitos artistas máis. Por fin chegou o tempo de celebrar o noso. Chegaron as festas de María Pita 2024. Consulta toda a programación en coruna.gal. Concello da Coruña.
Lo que acabamos de escuchar es un clásico de clásicos, como mi voz. Pero hasta los clásicos más clásicos se renuevan, como el Gadis del Mercado de San Agustín, tu clásico supermercado de siempre que vuelve más amplio y más cómodo. Desde este jueves disfruta otra vez de nuestros clásicos de toda la vida. Un gran surtido con los mejores frescos, la calidad que quieres y la atención que buscas. Y todo ello al mejor precio en tu Gadis del Mercado de San Agustín. Te mereces elegir. Gadis. Este verano, ¿quieres disfrutar de la vista como nunca antes? En Vista Gutiérrez Amorós podemos ayudarte. Somos líderes en cirugía refractiva desde hace más de 25 años. Aprovecha estas vacaciones para decir adiós a las gafas y a las lentillas con una recuperación rápida e indolora. Pide tu cita en el 981 130929 o en vistagutierrezamorós.com. Y di por fin, hola vista, adiós gafas. Lavar la sombrilla, reservar un vuelo sin torturas, conseguir sitio en una terraza. No podemos ayudarte en todo tu verano, pero sí podemos ayudarte con los libros de texto. Resérvalos ya en la superpapelería.com o en nuestras tiendas y llévate el 10% en material escolar. Tus libros de texto en la Superpapelería. Abrimos ya nuestro espacio Ser Sostenibles con Rodrigo López. Lo tenemos por los estudios. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Teba. Para hablar hoy de el reciclaje en Europa, es algo que tenemos que mejorar y no solo vas a hablar de un comunicado de la Comisión Europea, sino que has realizado una investigación. He aprovechado las vacaciones, como siempre, para ser un poco más útil a la sociedad y por la curiosidad personal que tenía de saber si la gente tenía en la cabeza esas campañas de concienciación, que también es algo de lo que vamos a hablar hoy. Pues si te parece, vamos a comenzar por ese comunicado para que nos des datos sobre cómo estamos reciclando en Europa. Sí, bueno, la verdad es que el mes pasado tuvimos la que es una mala noticia, que no se ha logrado conseguir este objetivo de reciclar el 50% de los residuos municipales, como papel, metal, plásticos o vidrios, y eso, bueno, pues ha provocado un proceso sancionador no solo a España, sino a casi todos los países de la Comisión Europea. Había que haber alcanzado ese objetivo de reciclaje del 60% en vidrio, del 60% papel y cartón, del 50% en metales, pero no se ha conseguido y esto a mí no me desanima. Anima a seguir trabajando desde las empresas que son las recicladoras, desde las administraciones y, ¿por qué no?, desde los ciudadanos, porque realmente estamos cumpliendo y además, ¿cuáles son las dificultades que nos encontramos para reciclar en casa? Así que en eso he aprovechado esta semana en preguntar a las personas por la calle si reciclaban, si no reciclaban y he empezado por mi familia. Qué bien, bueno, y vamos a escuchar que era tu primo, ¿no? A mi primo Manuel Piquín, que tiene 10 añitos, y le hemos preguntado, él es asturiano, de un pueblo que se llama Navia, y vamos con él, vamos a escucharlo. A ver, ¿qué actividades de medio ambiente y reciclaje hicisteis en clase? Pues fuimos de excursión a Cogersa, que es una planta de reciclaje, que hay muchos residuos y de todo, y nos animaron en casa que recicláramos. ¿Y en casa estáis reciclando? A veces sí, a veces no, depende si tenemos los cubos de los residuos. Bueno, ya ves, a veces sí, a veces no. Bueno, los niños... Bueno, en realidad está bien que vayan de excursión, ¿no? Sí, está muy bien. Aquí en Galicia, tal y como hacen en Asturias, Sogama, que es lo equiparable a Cogersa asturiana, pues sí, están llevando de excursión a los niños, hacen muchas campañas en los niños de edad escolar, pero bueno, al final no solo es hacer las campañas entre los niños y niñas, sino que también nos llega a nosotros, a los adultos, a los padres, y la verdad es que sí, son habituales estas campañas, pero fijaros que Manuel ya nos introduce a uno de los problemas que nos autoimponemos para reciclar en casa, que en realidad no es así, pero bueno, sí que es cierto que las viviendas pequeñas pues pueden dificultar esa separación y el almacenamiento, porque tenemos que tener distintos tipos de residuos, por lo tanto distintos tipos de bolsas, y no tener el espacio adecuado, pues bueno, pues a veces esa falta de organización pues nos anima a juntar la basura en un mismo contenedor, pero tiene muy fácil solución. Hagamos una visita a nuestras tiendas de confianza, nuestra ferretería de barrio y preguntémosles por esos contenedores con distintos cubos para distintos tipos de residuos y animémonos a reformar un poco la cocina para poder reciclar en casa, separar en casa.
Y sobre todo porque además, si no, los niños y los más pequeños de la familia van a presionar porque ellos lo tienen clarísimo. Ellos lo tienen muy claro, tienen la lección muy bien aprendida como Manuel, y si les ponemos las cosas fáciles, evidentemente van a reciclar, igual que nosotros. Si nos lo ponemos fácil en casa, vamos a tener más fácil reciclar y separar la basura. Por eso la evolución en España, ¿tú crees que va bien? Yo creo que va bien. Hay diversos estudios. La verdad es que los últimos datos que están bien estudiados son los de 2022. Estamos pendientes de los de 2023, pero sí que se aumenta a un ritmo aproximado del 3% anualmente. Hay distintos tipos de residuos que funcionan un poco mejor. Ecoembes nos dice que hay aumentado un 3,6%, Ecovidrio un 6,2% con respecto al año anterior. Para que se hagan una idea los oyentes, bueno, tenemos el objetivo del 50%, es cierto que se está en torno al 35%, ese crecimiento de un 3% anual haría que llegásemos a los objetivos en 5 años, pero yo pienso que va a ser mejor. O sea, creo que el crecimiento todos los años crecemos un poco más rápido, y yo espero que en 2 o 3 años pues seamos capaces de conseguir el objetivo si trabajamos en conjunto, no solo las empresas y la administración, sino que todos y cada uno de nosotros y nosotros podamos un granito de arena en el tema del reciclaje y la separación. Pues vamos a seguir con tu investigación y de Asturias creo que nos vamos a ir a Barcelona. Nos vamos a ir a Barcelona porque yo he podido comprobar tristemente que este mensaje del que hacéis bandera en este programa, este mensaje hacia la ciudadanía para cumplir con estos objetivos, pues bueno, he estado preguntando si la gente tenía en mente las campañas. Y sí, nos vamos a hablar con Miguel de Barcelona. Pues en Barcelona ahora mismo no recuerdo ninguna campaña a gran escala. La verdad es que no. Pero yo tampoco miro mucho la televisión ni nada así que no lo sé, la verdad. Quizá lo ha habido. Y a nivel personal, pues sobre todo el vidrio, eso sí, y intento de vez en cuando las latas y el plástico, pero sobre todo el vidrio. Sí, y es que para mí uno de los principales problemas en España es esta falta de campañas de sensibilización en lo local. Claro que puede haber campañas en televisión, en radio, a nivel nacional, pero habría que relacionar estas campañas con lo que tenemos más cerca. Los ayuntamientos al final son pocos los que las hacen, y los que los hacen, pues no queda en la mente del ciudadano, ¿no? Sí que cada ayuntamiento, muchos hacen pequeñas campañas, pero como el caso de Miguel y de otras muchas personas a las que les he preguntado, no les quedó en la cabeza. Además, hay una falta de incentivos a la hora de reciclar. Es muy difícil hacer cumplir esta máxima de quien contamina paga, porque al final pagamos entre todos. Si entre todos la colectividad lo hace mejor, pues el sistema va a ser más económico. Ahora las nuevas normativas dicen que hay que repercutir el 100% del coste del servicio de recogida a la ciudadanía. Si entre todos lo hacemos mejor, vamos a pagar menos, pero por el vecino, por ti, por mí, al final eso no se acaba de conseguir. Así que animo a todo el mundo a, si además de estar concienciado, pues decírselo a su vecino, a su vecina, que también lo hagan, porque es un bien común. Oye, ¿y no te da la sensación, Rodrigo, de que la gente sigue sin tenerlo claro, de que hay cierto tipo de confusión todavía, de que no lo tenemos todavía instaurado en nuestra cabecita? Sí, la verdad es que para mí, claro, después de tantos años como que veo las cosas muy claras, y de hecho hasta cuando tengamos oportunidad os propondré que haya una línea de preguntas que nos dejen los oyentes, porque realmente hay dudas que a nosotros nos parecen como muy básicas, pero la gente las tiene. De hecho, vamos a escuchar otro audio de Cristina de Valladolid que nos destaca eso. Hola, buenos días. La verdad que no recuerdo ningún tipo de campaña de reciclaje en Valladolid. Sí que recuerdo que con el instituto acudimos al planta de reciclaje, pero no mucho más, la verdad. Y por otro lado, en mi casa reciclamos separando orgánico, vidrio, papel y restos. Lo que pasa que sí que es verdad que muchas veces que tengo alguna duda con respecto a qué residuo va en qué papelera. Pues ahí está. De hecho, esta chica me metió en un apuro porque me preguntó a dónde tirar los restos de pelo, y claro, depende del municipio, a veces se recomienda una cosa, a veces se recomienda otra. Nosotros en los composteros domésticos que entregamos en las viviendas no recomendamos en ningún caso el pelo porque, bueno, resulta más difícil de compostar, etcétera, ¿no? Entonces les decimos que lo tiren en resto. Entonces siempre hay pequeños matices en función del sistema de reciclaje. En realidad, yo diría que la ciudadanía en general no está bien informada,
pero sí que es verdad que sí que existe una conciencia positiva. O sea, las personas en general quieren reciclar, quieren hacerlo mejor, y pienso que si desde la administración pues hacemos que les sea más sencillo y les hacemos llegar la información, pues está claro que este crecimiento positivo va a seguir produciéndose. Y también que encuentren una razón para hacerlo, ¿no? ¿Por qué separar en casa? Claro, es que ese es el tema. Cuanto más cerca tengamos ese problema, cuanto más cerca veamos que el impacto es positivo cuando lo hacemos, pues mejor. O sea, hay muchos motivos para reciclar en casa. Me vuelvo a que todo empieza por el diseño de los productos. O sea, los productores tienen que diseñar productos que se puedan reparar, que se puedan reutilizar y que se puedan reciclar. Eso es imprescindible. Ahí empieza el tema. Después llegan nuestras casas, y cuando no llegan nuestras casas, pues ¿por qué reciclar? Mira, por reducir residuos, pues evita que mandemos esas cantidades de toneladas a vertederos e incineradoras, estamos evitando la contaminación del suelo, del aire, del agua, estamos ayudando a defender el medio ambiente que tenemos más cerca, a conservar los recursos naturales. Al final, cuando reciclamos materiales como papel o vidrio o plástico, son materias prima para generar otros productos. Entonces vamos a ir a extraer menos minerales, a extraer menos petróleo, a cortar menos árboles. Estamos defendiendo la biodiversidad porque estamos evitando destruir. Y ahorrando. Exactamente, y ahorrando energía. O sea, al final los productos que vienen de productos reciclados consumen menos energía eléctrica, por lo tanto son más económicos. Eso es positivo también para nuestros bolsillos. Estamos generando empleo. Los residuos, el sector está en crecimiento, la economía circular está en crecimiento, evita que el capital se vaya fuera de Europa, fuera de España, que es donde compraríamos esos productos, esas materias primas, y se invierte en no local, se invierte dentro de nuestro país en plantas de recicladoras o plantas que van a darle una materia prima a partir de los residuos a otras fábricas. Así que sí, Tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios y hay dos claves de trabajo a día de hoy, ¿no? Lo que estaba hablando de la minería urbana, que sí haremos un programa sobre esto, sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, porque tienen un montón de minerales raros que son muy difíciles de extraer, que se hacen en países con una democracia con bastantes dudas, que causan un problema social esas zonas de extracción, además del medioambiental, y sin embargo los estamos tirando a la basura. Algo que es tremendamente caro y sería positivo para defender el medio ambiente y a las personas que viven en esos países. Y también el orgánico, los restos de la comida. Evitar el desperdicio alimentario, pues bueno, pues trae que los precios de la agricultura se puedan regular mejor, que esos restos, daos cuenta que la mitad del peso de la basura es orgánico, son restos de comida, cosa que es una barbaridad. Y además, de ese 50% solo reciclamos el 11%, que es aún otro dato que resulta totalmente increíble. Así que hay que hacer un esfuerzo ahí. Sí, hay que hacer un esfuerzo ahí. Hay que mejorar y hay que separar, y con eso nos quedamos, Rodrigo, aunque dedicaremos un día a esa minería que, bueno, parece bien interesante. Rodrigo López, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un martes más. ¿Cómo lo haces? Conozco ya de sobra tus disfraces. ¿Cómo lo haces? Tú me pones a mí. ¿Cómo lo haces? Si estamos juntos somos incapaces. ¿Cómo lo haces? Tú me pones a mí. Te abrí las puertas sin saber quién eras tú, sabiendo que algún día todo esto ocurriría y que saldrías de la horma, que había alguien distinto, tan distinto muy dentro de ti, exactamente igual que quien ahora está tomando forma. Y no tenía que haberte contado nada sobre mí. Bueno, pues abrimos ya nuestra sección de sexualidad, la tenemos los martes en verano y la tenemos con una profesional del ramo, con Sonia Martínez en este caso. Muy buenas, ¿cómo estás, Sonia? Hola, Teba, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez. Qué temazo que tenemos hoy, que vamos a hablar de la masturbación y el autoconocimiento, y es algo que además todavía continúa siendo tabú. Yo me pregunto cómo es posible, ¿no? Estando ya en 2024. ¿Cómo es posible? Yo estoy muy contenta de que la verdad se haya traído este tema porque, bueno, hacemos un poco lo que, como comentábamos estos días, ¿no? Al final la sexualidad la vamos metiendo como en el cajón de lo vergonzoso, de lo culposo, de lo riesgoso. Entonces, vamos a hablar de placer, por favor.
necesitamos hablar de placer. Sí, pero es que, claro, también es cierto que ha habido tantos mitos y tantos mentiras y bulos con respecto a la masturbación que, claro, uno dice, bueno, normal que estemos ahora a estas, pero para eso está la sección también. Claro, muchos mitos, ¿no? Bueno, hablábamos de que pues, se te caía el pelo, perdías energía, te volvías loca, bueno, un montón de cosas. Y sobre todo también, mira, ahora estoy pensando en el mito de la pareja, ¿no? De si tienes pareja, pues eso es una cosa como muy rara o que si lo haces lo tienes que esconder. Entonces nos hemos olvidado mucho de que el placer es algo muy importante para la persona individualmente, ¿no? Incluso aunque tengas pareja, es una cosa que podemos integrar en nuestro bienestar. Y que además si no lo haces o si decides no hacerlo, te pierdes cosas porque luego a tu pareja no le puedes decir lo que te gusta y lo que no. Bueno, o a lo mejor por experiencias previas, pero cuanto más te autoconozcas, ¿no? Claro, es muy difícil poder trasladar a alguien con quien tú decides relacionarte lo que quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, si no lo sabes, ¿no? Por supuesto. Entonces, es muy importante tener ese tipo de momentos de placer, de conexión contigo, ¿no? De poder desconectar de otras cosas del día a día. Es muy beneficioso también para mejorar nuestra autoestima y para saber más de nosotros y de nosotras, ¿no? Estamos muy poco conectados con el cuerpo en general, entonces nos cuesta muchas veces escucharlo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Y luego, como vivimos, que vamos de un lado a otro y vamos así como estamos todos un poco enloquecidos, enloquecidas, a veces también tener momentos de placer, ¿no? Del tipo que sea, de disfrute, nos hace sentir también como culpables o que perdemos el tiempo, ¿no? Esto ya sería meternos en otros temas. Pero bueno, el disfrute, ¿no? El disfrute de estimular tu cuerpo y de vivir el placer, pues es algo que debemos de tener en cuenta, que debemos dedicarle, aunque sea pues un poquito cada día, ¿no? Intentar que forme parte de nuestra rutina. Y además, por lo que te estoy escuchando, no solo tiene beneficios en nuestro cuerpo, sino también en nuestra cabeza, es decir, fisiológicos y psicológicos. Claro, hablamos por una parte del autoconocimiento, ¿no? Que el otro día también comentábamos. Al final, los profesionales de la sexología trabajamos en esta dirección, en que las personas puedan conocerse, puedan aceptarse y puedan disfrutarse, ¿no? En el futuro. Entonces, es muy difícil disfrutarnos y aceptarnos si no nos conocemos, ¿no? Eso por un lado, el autoconocimiento, la mejora en la autoestima y luego, pues, otros beneficios, ¿no? Pues claro, la relajación, la conexión con uno mismo, con una misma, incluso el alivio del dolor menstrual, o sea, podríamos hablar de un montón de cosas, el mejorar la musculatura pélvica, por ejemplo, o sea que podríamos hablar de muchos beneficios. Sí que es verdad que tiene que haber deseo, por supuesto, si no hay ganas de hacerlo, pues evidentemente no tiene sentido, ¿no? O sea, no es una obligación, igual que tener una relación, ¿no? Si no hay deseo, pues evidentemente pues no se hace y ya está, pero eso no quita que sea una práctica saludable. Para la que tenemos que tomarnos nuestro tiempo, que forme parte, nos dice Susana, de nuestras rutinas, nos ponemos en ambiente y nos dejamos llevar. Eso es, nos dejamos llevar y tener, igual que tenemos momentos de autoplacer, ¿no? De autocuidado, de otras formas. Al final el placer es muy amplio, ¿no? E incluso la masturbación, no hablamos solo de una parte del cuerpo, no tendríamos por qué hablar solo de una parte del cuerpo. Tenemos piel, ¿no? Por muchos lados y el disfrute se puede vivir de muchas formas. Por eso yo cuando hablo de masturbación, bueno, pues hablamos de estimular el cuerpo para producir placer. Bueno, al final el cerebro es el órgano sexual más potente que tenemos. Las formas de disfrutar son muy variables y si dejamos, ¿no? Como nos damos este tiempo para ver un poquito hasta dónde podemos llegar, qué nos apetece, qué no nos apetece, pues es una muy buena manera de hacerlo, sobre todo porque es un momento que no hay expectativa, ¿no? Estamos con nosotros mismos, con nosotras mismas, no hay que demostrar nada, no hay que hacer nada más que escucharnos, que probar y que disfrutar. Nos tenemos a nosotros mismos con nuestros miembros y tenemos también juguetes sexuales, hablaremos otro día de ellos, pero bueno, podíamos masturbarnos nosotros mismos o recurrir a ellos. Sí, por supuesto, eso es otra elección. O nos más. puede masturbar alguien, claro. Bueno, claro, por supuesto, ¿no? Esto ya formaría parte pues, de la relación, pero sí, además, incluso la propia masturbación también puede enriquecer mucho la pareja en el mismo momento de la relación o fuera, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que es muy importante que tengamos todos en cuenta, pero eso, yo repito mucho siempre, es importante tenerlo en cuenta siempre y cuando haya deseo, pero también nos tenemos que preguntar un poco, ¿no? Si hay deseo, si no hay deseo, también de dónde viene, porque todos venimos con
esta carencia de alguna forma, ¿no? La falta de educación sexual. Y luego lo que decías tú, Teba, de los juguetes, pues por supuesto, hay juguetes que te lo ponen muy fácil y que algunos pues te pueden gustar más o te pueden gustar menos. El probar está ahí, evidentemente no es obligatorio, pero hoy por hoy también contamos con muchas formas para estimular el cuerpo y para poder disfrutar. Si quieres un día, pues hablamos más concretamente de esto. Vale, sí, me parece perfecto y estamos hablando de tocarnos, del tacto en este caso, pero podríamos involucrar a otros sentidos incluso. Claro, podemos involucrarlo todo, ¿no? Podemos involucrar, pues, por ejemplo, ¿no? Ahora se me vienen los olores, ¿no? Pues cómo nos tratamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo, pues no lo sé, utilizo esta crema, no sé, qué trae esta crema, qué olor tiene, ¿no? A qué me recuerda esta textura, ¿no? Pues un poco, si nos quedamos ahí, ¿no? Con nosotros mismos y nos preguntamos, ¿qué me apetece hoy? ¿Cómo me apetece hacerlo hoy? Venga, pues voy a probar, ¿no? A lo mejor no estoy muy seguro, muy segura, pero si amplificamos un poquito, ¿no? Cuantas más alternativas tengamos, más facilidad vamos a tener de disfrutar en muchos aspectos, ¿no? Pero es muy importante que reconozcamos la masturbación como sexo en sí mismo, ¿no? Y no como algo sustitutivo, porque esto yo creo que también forma parte del mito, ¿no? Sí, claro. La pareja y el no tener Sí, pareja, ¿no? sí. Como es algo que se hace cuando no se tiene pareja y ya está. Pues hay que deshacerse de esos mitos, de esas culpas. Recordad que es muy sano, tal y como nos dice nuestra sexóloga, y que no es sustitutivo de nada. Si es que nos has dado hoy un montón de lecciones que tenemos que tener bien presentes. Bueno, pues yo creo que es como una cosita así muy pequeñita, que si todos pensamos un poquito en esto cada día, pues quiero decir que siempre y cuando apetezca, por supuesto, pero que es salud, es bienestar, es disfrute y que se puede disfrutar de muchas formas y además es algo que nadie nos puede decir, ¿no? Tú puedes tener información de muchas cosas, de zonas erógenas, de juguetes, ¿no? De información sobre pues, educación sexual, pero luego hay una parte que nos toca a cada uno y a cada una de nosotras y es el descubrirnos. Descubrirnos. Sonia Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos deseando hablar contigo la próxima semana. Deseando, qué verbo el desear, ¿eh? Qué bonito. Gracias, Teba. Gracias a ti. Un beso grande. Y aquí lo dejamos, recogemos nuestras cosillas y nos marchamos. Recordamos, hoy no habrá hora 14 por los Juegos Olímpicos, pero mañana nos volveremos a encontrar con los servicios informativos y con todos nosotros. Os esperamos, deseamos que estéis ahí. Hasta mañana.